Muy buenos días, saludos y bendiciones a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Julio Chacón, soy miembro y servidor en la Congregación Cristiana Génesis y vamos a orar en esta hora para poner la enseñanza en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos esta palabra, Señor, para que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Danos revelación de tu palabra, Señor, para que esta palabra sea de mucha bendición, Señor, para que esta semilla dé fruto, Señor, en nuestra vida, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar compartiendo una enseñanza que le he titulado Es tiempo de reedificar. Está basada en el libro de Ageo, capítulo 1. El libro de Ageo solo tiene 2 capítulos, pero vamos a estar en el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 15. Leo para ustedes el versículo 1 y versículo 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El Señor estaba hablando a través de la boca del profeta Ageo, exhortando al pueblo a que reconstruyeran el templo, o en realidad el segundo templo. Recordemos que el primer templo había sido construido por Salomón, el hijo de David, en el año 960 a.C. Y en el año 605 sucede que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invade a Jerusalén, llevando cautivo a los judíos y los utensilios del templo. Sin embargo, Nabucodonosor no se queda ahí tranquilo, y en el año 586 a.C. vuelve Nabucodonosor a sitiar a Jerusalén, esta vez destruyendo totalmente el templo, los muros, llevándose los tesoros y al pueblo judío en cautiverio. Así que el primer templo había sido destruido en manos del rey Nabucodonosor, del imperio de Babilonia. Pero Dios quería construir un segundo templo. Así que en el propósito de Dios, en los planes de Dios, estaba volver a construir en Jerusalén, volver a levantar casa a Jehová. Y Dios, en sus planes, tenía preparado que en el año 539 a.C. había una palabra profética que estaba en Jeremías 29:10, que dice así: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Recordemos que el pueblo estuvo 70 años en Babilonia, pero Dios los quería hacer volver. Y Dios utilizó el rey Ciro de Persia. Y en el año 539 a.C. vencen al imperio babilónico del rey Nabucodonosor para que se cumpliese lo que estaba escrito proféticamente. Y es lo que vemos en la palabra de Dios en 2 de Crónicas 36, versículo 22 y 23, que es el decreto de Ciro. Dice así, versículo 22: Mas al primer año del rey Ciro de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Entonces el rey Ciro de Persia vence a Nabucodonosor, y ahora todo lo que le pertenecía a Babilonia ahora es de los persas, y entre ellos estaba el pueblo de Dios. Y Dios despierta el espíritu de Ciro y pone en el corazón de Ciro dejar ir al pueblo de Dios, que regresaran otra vez a Jerusalén, porque Dios quería que reedificaran otra vez, que volvieran a construir el segundo templo.
Por lo cual en el año 538 está el decreto de Ciro que permite el regreso de los cautivos. Y en el año 536 se inicia la construcción del templo. Pero en el año 530 a.C., personas se levantaron en oposición y detienen la construcción del templo. Pasaron unos años y en el año 520 a.C. es donde aparece el profeta Ageo, donde se escribe el libro de Ageo. Y aparece Ageo profetizando y hablándole al pueblo, exhortándolo a que volvieran a construir el segundo templo. Pero ¿qué era lo que estaba pasando con el pueblo? El pueblo decía en el versículo 2, el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y aquí hay un detalle interesante, que era el pueblo que decía, no ha llegado aún el tiempo, mas para Dios ya era el tiempo de que construyeran el segundo templo. Y en el versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios de alguna otra forma los estaba reprochando que cada quien estaba en su propia casa. Y no solamente una casa cualquiera, sino que dice la palabra casas artesonadas, casas detalladas en madera, bonitas. Y la casa del Señor estaba desierta. Y el Señor les dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Están muy cómodos cada quien en su casa. Están muy tranquilos. Y tras de eso ustedes dicen, no es el tiempo de reedificar casa al Señor. Veamos aquí cómo todo un pueblo realmente estaba equivocado, porque la voluntad de Dios, el propósito de Dios era que dejaran lo que estaban haciendo y vinieran a construir el segundo templo. Y aquí del capítulo 1 hasta del versículo 1 al 5 surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son tus prioridades? O te pregunto, ¿cuál es tu casa artesonada? La casa artesonada va a representar todo aquello que en sí no está mal, pero le quita el primer lugar a Dios. Y aquí vamos a ver un tema que es muy importante porque se trata de prioridades. Hay muchas cosas que hay que hacer en la vida diaria, pero tenemos que tener en prioridad al Señor. Y ellos, el pueblo del Señor, no tenían prioridad el propósito que Dios quería llevar a cabo. Y cada quien estaba en su casa artesonada y tras de eso decían, no es el tiempo. Otra pregunta que surge acá es, ¿en qué cosas o áreas de tu vida estás diciendo no es el tiempo? A veces decimos, bueno, le vamos a servir al Señor cuando yo me sienta 100% preparado, o no es el tiempo todavía para servir en la obra de Dios, no es el tiempo para eso o para aquello. Pero ya Dios quiere que demos un paso adelante y nos activemos en trabajar en su obra. Número 4. ¿Cuánto de nuestros recursos y tiempo estamos dedicando para nosotros mismos y cuánto estamos haciendo para Dios y su obra? En este pasaje vemos que ellos habían detenido la construcción del templo porque hubo oposición, porque personas se levantaron. Pero viendo a través de la historia, siempre va a haber algo que se levante en oposición para que el pueblo de Dios no cumpla el propósito de Dios. Ya sea en ese momento, en ese contexto, personas que se levantaron, puede ser un terremoto, puede ser circunstancias de trabajo, de estudio, lo que sea. O en este tiempo, muchos podemos decir, no es el tiempo para congregarnos, no es el tiempo para servir en la obra de Dios, porque estamos en pandemia. Y le atribuimos a la pandemia toda la culpa, por lo cual no podemos hacer muchas cosas. Que Dios está diciendo, es el tiempo
para predicar su palabra. Es el tiempo, porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre, pero nosotros mismos somos los que estamos diciendo tal vez no es el tiempo, cuando en realidad Dios sí está diciendo es el tiempo. Vemos que en esa pandemia muchos se han quedado en sus casas artesonadas y se han quedado en una comodidad. Pero Dios quiere animarnos hoy a que volvamos a reedificar. Que cuando hablamos de reedificar no es lo mismo que edificar. A veces cuando se refiere a edificar es cuando usted levanta algo nuevo. Pero aquí estamos hablando que es reedificar, o sea, es volver a construir algo que un día hubo, pero se cayó y ahora Dios quiere que volvamos a reedificar, que volvamos a retomar el propósito y la voluntad de Él. Creo que hoy en día, por medio de la pandemia, hemos tenido muchos argumentos para no seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Trabajando con jóvenes, muchas veces algunos me han dicho, o en el pueblo de Dios he escuchado, ahorita no me puedo congregar, no puedo servir en la obra porque por temas de estudio, por el colegio, luego llega la universidad y tampoco van a poder por la universidad, luego llega el trabajo y tampoco pueden por el trabajo, y luego tampoco van a poder porque me casé y tuve hijos. Entonces, quiero llevarlos a que entendamos que Dios es una prioridad en nuestras vidas. Siempre vamos a tener argumentos válidos para no estar anuentes a cumplir el propósito de Dios primeramente. Recordemos aquel pasaje donde le decían a Jesús, deja primero que entierre a mi padre, deja primero que me despida a mi familia. Y Jesús le estaba diciendo, ven y sígueme. Pero ellos tenían no excusas baratas y cualquier excusa, no, tenían argumentos válidos. Pero Dios quiere que en medio de todo lo que tengamos que hacer de trabajo, de estudio, de obligaciones, de familia, tengamos al Señor como prioridad. Así que es una bendición poder crecer en todas las áreas, pero en orden de prioridades. Y el primer lugar lo tiene el Señor. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, ponemos esta casa artesonada, ese lugar de comodidad. Ahí donde esa casa artesonada es la que le quita el primer lugar a Dios y nos impide que nosotros cumplamos el propósito, la voluntad de Dios. Y por eso el Señor está diciendo, meditad bien sobre vuestros caminos. Seguimos en el versículo 6 diciendo, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora, como consecuencia de la desobediencia del pueblo, el pueblo estaba viviendo situaciones que no eran tan agradables. Y surgen aquí en el versículo 6 y 7 algunas preguntas que nos podemos hacer hoy, como por ejemplo, ¿nos sentimos satisfechos o sentimos que algo nos hace falta? Te pregunto, ¿tienes gozo? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Hay doble ánimo en tu vida? Y la otra pregunta es, ¿recibes tu jornal en saco roto? ¿No te alcanza el dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos la palabra de Dios que en Deuteronomio 28 habla sobre las bendiciones de la obediencia, pero también habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Y cuando no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, vamos a tener consecuencias. Porque todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestra vida, eso es idolatría. En el versículo 8, continuando con la lectura, el Señor les da una sugerencia y les dice, suban al monte y traigan madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Así que el Señor le estaban diciendo, bueno, manos a la obra y traigan madera, suban al monte. Cuando la Biblia habla sobre subir al monte, casi siempre va relacionado a lo que es la oración. Y recuerdo aquel pasaje donde Jesús, antes de ser arrestado, va y ora.
y encuentra a sus discípulos dormidos y vuelve a orar, regresa y vuelve a encontrar a sus discípulos dormidos. Y esto también es reflejo de una iglesia que hoy en día está durmiendo, una iglesia que Dios está llamando a la oración. Es tiempo de volver a orar, es tiempo de reedificar, es tiempo de volver a orar. No es tiempo de estar solamente en la casa comiendo o viendo televisión, sino que es tiempo de oración. Y Dios viene por una iglesia que está apercibida, que está orando constantemente, fervientemente, como dice la palabra, orar sin cesar. Y aquí vemos un pueblo que estaba pues dormido. En el versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Y aquí hay algo interesante que dice el Señor: cada quien está en su casa, muy cómodo, pero a lo que usted le llama estabilidad, usted está muy confiado porque tiene un buen salario, un buen trabajo, una casa. Dice el Señor: en un abrir y cerrar de ojos, yo disiparé en un soplo. O sea, yo puedo derribar todo aquello en lo cual usted tiene la mirada puesta, a lo que usted está muy confiado, a lo que usted le tiene, cree que está muy estable. Por eso hoy te pregunto: ¿en dónde tienes puesta tu mirada? Ahí tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros le llamamos estabilidad. Y lo otro es: piensas solo en ti mismo y no te comprometes en la obra de Dios. En el versículo 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía, versículo 11, sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de las manos. Vinieron consecuencias. Dice la palabra que fue el mismo Dios que permitió que viniera toda esta sequía, recordando lo que dice Deuteronomio 28, ¿verdad? Que hay bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Pero en la misericordia de Dios, Dios envía al profeta Ageo, y en el versículo 12 dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Número 1. Vemos aquí que el pueblo temió. Para que haya un cambio en el pueblo de Dios, tiene que haber temor de Dios en el pueblo. Y en el versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Después de que hay temor de Dios en el pueblo, el Señor dice: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Así que si el Señor está con nosotros, todo va a marchar bien. Y en el versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Cuando hubo temor de Dios en el pueblo, el Señor estuvo con ellos. Vino, así como Dios había despertado el espíritu del rey Ciro, ahora despierta el espíritu del sumo sacerdote, del gobernador y el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Y en el versículo 15 dice: en el día 24, del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Pasaron 23 días para que la palabra del profeta Ageo se activara en el pueblo y vinieran y trabajaran en la reconstrucción del segundo templo. Así que hoy oramos en el nombre de Jesús, pidiéndole: Señor, despierta nuestro espíritu, despierta el espíritu de tu pueblo, para que haya temor y para que vengan y se activen en el cumplimiento y el propósito de la voluntad tuya, Señor, en este tiempo, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos puesto excusas o argumentos para no hacer tu voluntad, ya sea por pandemia o por cualquier circunstancia o razón que tengamos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú despiertas el espíritu de tu pueblo, Señor,
para que vengan a hacer el cumplimiento de tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.